A las 5:45 en punto del 26 de mayo de 2025, este piloto de la Fuerza Aérea Ucraniana se aseguró en la cabina de un MiG-29 que no tenía por qué llevar las armas atornilladas a sus alas. En cuestión de minutos, este caza soviético de 40 años intentaría algo que sus diseñadores jamás imaginaron: lanzar bombas francesas guiadas con precisión contra la agencia de seguridad más temida de Rusia, utilizando satélites GPS estadounidenses y software ucraniano sostenido con bridas plásticas y una plegaria. Mientras el piloto rodaba hacia la pista, sentía el peso de la historia. Nadie había atacado una instalación del FSB en esta guerra. Los servicios de inteligencia se suponían intocables, protegidos por capas de seguridad y el entendimiento implícito de que ciertos objetivos estaban fuera de los límites. Hasta ahora, el perfil de misión era una locura, incluso para los estándares ucranianos. Tendría que volar a la altura de las copas de los árboles para evitar el radar y luego ascender de golpe hasta los 5.000 metros para liberar las armas, una maniobra que lo haría aparecer en todas las pantallas de radar hasta Moscú. Tendría quizás 20 segundos para soltar las bombas y lanzarse de regreso a salvo antes de que las defensas aéreas rusas pudieran responder. A las 5:58, el piloto empujó los aceleradores. Dos turbofanes Klimov RD-33 rugieron con vida, generando 18.000 libras de empuje. El MiG-29 se lanzó hacia adelante, acelerando en la pista con su carga imposible. Con la luz creciente del amanecer, el caza Frankenstein despegó, llevando ingeniería francesa, satélites estadounidenses y determinación ucraniana hacia una cita con el temido servicio de seguridad de Putin. El FSB pronto aprendería lo que 3 años de innovación ucraniana podían lograr. A las 6:15, el MiG-29 del piloto atravesaba el campo ucraniano a apenas 50 metros de altura. Tan bajo que el rebufo de su motor doblaba los campos de trigo y espantaba a las aves en nubes aterrorizadas. El vuelo de seguimiento de terreno era agotador. Constantes movimientos de palanca y pedal para evitar cables eléctricos, torres de telefonía y alguna que otra granja, pero era la única forma de permanecer invisible ante los radares rusos que infestaban la región fronteriza. Los márgenes con los que volaba eran increíblemente estrechos. Los sistemas S-400 que protegían Belgorod podían rastrear y atacar objetivos a 400 km si podían verlos. Pero la curvatura de la Tierra era aliada del piloto ese día. A 50 metros de altura, el horizonte del radar era de apenas 25 kilómetros. Mientras se mantuviera bajo, rápido y sin errores, seguiría siendo un fantasma. Pero exactamente en 3 minutos tendría que abandonar esa invisibilidad y ascender directo a la mira de sus enemigos con tecnología menos que ideal. Las coordenadas del objetivo brillaban en su iPad. Sí, un iPad real pegado con cinta adhesiva a su panel de instrumentos señalaba el blanco, la sede del Servicio Federal de Seguridad en Globo, Oblast de Belgorod, a solo 5 kilómetros de la frontera ucraniana. No era un simple depósito militar o almacén de municiones. Era la vieja agencia de Putin, sucesora de la KGB, la organización que había orquestado incontables operaciones contra Ucrania. Las 2 bombas Hammer colgando de sus alas, que pronto lanzaría, representaban todo lo malo y lo bueno de la misión. Estas armas de precisión francesas jamás fueron diseñadas para comunicarse con la aviónica soviética. Los sistemas computarizados del MiG-29, de la década de 1980, ni siquiera podían comprender la existencia del GPS, mucho menos procesar datos de satélites lanzados años después de que el avión fuera construido. Los ingenieros ucranianos habían resuelto este problema imposible con creatividad de campo de batalla. Pilones personalizados fabricados en talleres de Kiev con antenas GPS improvisadas en los puntos de montaje delanteros. Cables de energía serpenteaban por paneles de acceso que nunca debieron abrirse, alimentando la electrónica francesa con electricidad soviética. El Hammer era en sí una obra maestra de la ingeniería francesa. Un kit que transformaba bombas tontas en municiones de precisión. Cada unidad, que costaba más que la mayoría de las casas de la gente, tenía navegación inercial respaldada por guía GPS capaz de poner una ojiva de 250 kilogramos en una ventana específica desde 70 kilómetros de distancia. El kit de extensión de alcance contenía un motor cohete sólido que se activaba tras el lanzamiento, impulsando la bomba a velocidades cercanas al supersónico. Pero toda esa sofisticación no servía de nada si el caza soviético no podía decirle a la bomba francesa a dónde ir. Ahí entraba el iPad. Ejecutando un software que traducía los datos modernos de puntería a algo que las bombas pudieran entender.
Era el equivalente digital a la cinta adhesiva y estaba a punto de probarse contra el objetivo más sensible que Ucrania había golpeado. A las 6:22, el piloto alcanzó el punto inicial y tiró con fuerza de la palanca. El MiG-29 respondió al instante, su nariz elevándose 45 grados mientras las fuerzas G lo aplastaban contra el asiento. El altímetro giraba descontrolado, 1000 metros, 2000, 3000. Su receptor de alerta de radar estalló en caos cuando todos los sistemas de defensa aérea en el oeste de Rusia detectaron de pronto a un caza entrando en su zona de compromiso. La cabina se llenó de gritos electrónicos mientras los radares de búsqueda lo fijaban. La batería S-400 al sureste de Belgorod lo iluminaba con su radar 92N6 Gravestone, midiendo su velocidad, altitud y rumbo. En segundos, el sistema de control de fuego tendría una solución. Pero el piloto tenía una ventaja, la sorpresa. Los rusos tenían menos de 45 segundos desde la detección hasta el disparo, y sus procedimientos estaban diseñados para perfiles de ataque convencionales. Nunca esperarían que Ucrania hiciera algo tan loco, y precisamente por eso podría funcionar. A 5000 metros, el piloto alcanzó el punto de lanzamiento. El radar mostraba los parámetros óptimos mientras su pulgar encontraba el botón de liberación. 2 golpes sacudieron el fuselaje cuando las bombas Hammer se soltaron. Inmediatamente, invirtió el avión y tiró con fuerza, ejecutando un giro Immelmann modificado que habría impresionado al inventor de las maniobras de la Primera Guerra Mundial. El MiG-29 curvó el cielo, cambiando altitud por velocidad mientras el piloto se lanzaba de nuevo hacia la seguridad de baja altura. Detrás de él, las 2 bombas iban directo al objetivo. Sus motores cohetes se encendieron con un destello, acelerándolas a lo largo de la trayectoria balística hacia globo. Los receptores GPS se fijaron en las señales de los satélites mientras los sistemas de navegación inercial medían cada pequeña desviación. Las bombas ahora volaban solas, haciendo cientos de microcorrecciones por segundo para asegurar que alcanzaran exactamente las coordenadas preprogramadas. La maniobra de bombardeo lanzado que acababa de realizar era un vestigio de la Guerra Fría. Se desarrolló cuando los cazabombarderos nucleares necesitaban lanzar bombas de gravedad sin sobrevolar directamente el objetivo. La física era simple: ascender en ángulo pronunciado, soltar las bombas en una trayectoria ascendente y luego salir disparado mientras el impulso llevaba las armas hasta el blanco. Simple en teoría, pero una locura en la práctica contra defensas aéreas modernas. Bueno, quizá. La respuesta rusa fue rápida, pero inútil. 2 misiles interceptores 48N6 rugieron desde sus rieles de lanzamiento, corriendo para interceptar al MiG-29. Pero el MiG ya había vuelto a la altura de las copas de los árboles, zigzagueando con giros bruscos a izquierda y derecha mientras corría de regreso a la base. Los interceptores, diseñados para derribar bombarderos a gran altitud, no podían rastrear un blanco pegado a la tierra. Pasaron inofensivamente por encima, sus espoletas de proximidad no encontraron nada más que cielo vacío. En menos de 2 minutos, las bombas impactarían. Los oficiales del FSB en globo no tenían idea de que la justicia volaba por el cielo de la mañana hacia ellos, guiada por satélites que no podían ver y una tecnología que no podían detener. Las 2 bombas Hammer representaban 3 décadas de evolución en armamento de precisión comprimidas en 250 kilogramos. Al alcanzar el punto más alto de su trayectoria, a 8000 metros, sus computadoras a bordo realizaban cálculos que habrían requerido una sala llena de matemáticos hace 50 años. Cada bomba era, esencialmente, 3 armas en una. Primero, la sección frontal contenía el paquete de guiado, una combinación de receptores GPS militares y giróscopos láser de anillo que podía navegar incluso si de pronto desapareciera cada satélite. Los franceses habían aprendido de las experiencias estadounidenses en Irak y Afganistán que el bloqueo de GPS era el primer movimiento en cualquier conflicto moderno. Así que construyeron el AASM para que no pudiera ser interferido. El sistema de navegación inercial podía llevar la bomba a menos de 10 metros de su objetivo usando solo la memoria de su posición inercial y las leyes del movimiento. Pero fue la sección media la que volvió a la AASM realmente aterrador. A diferencia del AJDAM estadounidense, que simplemente guiaba una bomba hasta su objetivo, los franceses añadieron un motor cohete de combustible sólido que convertía el arma en un misil híbrido. No era solo caer con estilo. Era un vuelo propulsado que extendía el alcance hasta 70 kilómetros y le daba a la bomba la energía para penetrar objetivos reforzados.
El motor cohete ardía durante apenas 15 segundos, pero bastaba para empujar la bomba hasta Mach 0.8, lo suficientemente rápido como para complicar cualquier intento de intercepción de último segundo. La sección de cola contenía las superficies de control que guiarían la bomba en su descenso terminal. No eran las aletas simples de bombas más antiguas, sino superficies de control sofisticadas que podían ajustar su posición 50 veces por segundo. Combinadas con el sistema de guiado, podían volar trayectorias complejas, incluso volver en círculo para golpear objetivos desde ángulos inesperados. Hoy, conducirían las bombas casi en vertical a través del techo del edificio del FSB. A las 6:27, la espoleta de proximidad por radar de la primera bomba detectó el techo aproximándose a 250 metros por segundo. La espoleta realizó un último cálculo, determinando el momento exacto para iniciar la secuencia de detonación. Tenía que tener en cuenta la velocidad de la bomba, el ángulo de impacto y el retardo programado para asegurar que la ojiva explotara en el punto óptimo dentro del edificio. La segunda bomba siguió exactamente 0.3 de segundo detrás, apuntada a un punto 20 metros más allá para asegurar el máximo daño estructural. Dos armas de precisión guiadas por satélites a 20.000 kilómetros de altura estaban a punto de entregar un mensaje muy personal en el antiguo feudo de Putin. A las 6:19, el teniente primero Smirnov iba a la mitad de su matutino cuando el radar de alerta temprana del S-400 que comandaba detectó algo inusual. Dos contactos de alta velocidad habían aparecido en su pantalla, ascendiendo rápidamente desde baja altitud aproximadamente 40 kilómetros al suroeste de su posición. La computadora los clasificó como aviones de combate, probablemente MiG-29 ucranianos por su firma de radar y su tasa de ascenso. Smirnov tenía exactamente 45 segundos para evitar una catástrofe y el reloj ya corría. El sistema S-400 Triumph que comandaba era, sobre el papel, el sistema de defensa aérea más sofisticado del mundo. Cada batería consistía en múltiples elementos trabajando en mortífera armonía. El radar 92N6 Gravestone podía rastrear 300 objetivos simultáneamente a distancias superiores a 600 kilómetros. Los misiles 48N6 podían alcanzar 400 kilómetros y atacar blancos desde el nivel del suelo hasta 30.000 metros de altura. El sistema incluso podía interceptar misiles balísticos, lo que lo convertía en la joya de la corona de la defensa aérea rusa. Pero toda esa sofisticación venía con una debilidad crítica: el tiempo. El S-400 necesitaba alrededor de 10 segundos desde la detección hasta el disparo cuando se trataba de blancos emergentes a baja altitud. Primero, el radar de búsqueda debía detectar y clasificar la amenaza. Luego, el radar de control de tiro tenía que fijarla y desarrollar una solución de disparo. El propio misil requería 3 segundos desde la orden de lanzamiento hasta abandonar el riel. Después, el tiempo de vuelo hasta el objetivo. Contra bombarderos a gran altitud o misiles de crucero con trayectorias previsibles, esta cronología funcionaba perfectamente. Contra un caza ejecutando una maniobra de bombardeo lanzado, era catastróficamente lenta. Aquí es donde la sofisticación del S-400 se convertía en un lastre. El sistema estaba optimizado para aeronaves y misiles, no para bombas guiadas de pequeño tamaño. Los 48N6 eran armas enormes diseñadas para derribar bombarderos, no instrumentos quirúrgicos para interceptar municiones de precisión. Era como intentar aplastar una mosca con un mazo. Dos misiles 48N6 rugieron desde sus lanzadores a las 6:26 y 45, corriendo hacia las bombas entrantes a Mach 6, pero la geometría era totalmente desfavorable. Las bombas estaban ya en una caída casi vertical, presentando una sección radar mínima. La probabilidad de intercepción calculada por la computadora de control de tiro cayó del 85% al 12% mientras los misiles luchaban por seguir a los objetivos en picado. Los misiles pasaron a menos de 200 metros de las bombas, lo bastante cerca como para activar espoletas de proximidad en circunstancias normales, pero la velocidad terminal de las bombas y su ángulo de descenso las dejaron fuera del volumen letal. Las ojivas de los 48N6 detonaron inofensivamente, con sus fragmentos esparciéndose por el aire vacío mientras las bombas francesas continuaban su caída hacia Globo. A las 6:27, la primera Easam Hammer atravesó el techo de la sede del FSB en Globo. La carga hueca detonó al impacto, creando un chorro de cobre fundido que cortó vigas de acero y losas de hormigón como si fueran mantequilla. La espoleta de la bomba,
programada con un retardo de 25 milésimas de segundo, contó hacia atrás con precisión electrónica mientras la ojiva se internaba por la estructura superior del edificio. Al detonar, sus 87 kilogramos de alto explosivo pasaron de sólido a gas en microsegundos. La onda de choque se expandió a 8.000 metros por segundo, creando sobrepresiones superiores a 200 psi, suficiente para acabar con cualquiera en el interior. Las paredes interiores del edificio, diseñadas para proteger secretos y no para resistir munición militar, no ofrecieron resistencia alguna. Pero la física de la destrucción apenas comenzaba. La explosión dentro de una estructura cerrada generó un fenómeno llamado sobrepresión reflejada. La onda de choque rebotó en los muros y pisos que quedaban, duplicando y triplicando su poder destructivo. Las ventanas no solo se rompieron, estallaron hacia afuera en una lluvia de vidrio que más tarde se encontraría incrustada en edificios a 300 metros de distancia. El mobiliario de oficina se volvió proyectiles. Archiveros llenos de documentos clasificados se convirtieron en confeti metálico. La segunda bomba llegó 3 décimas de segundo después, impactando a 20 metros del primer punto de golpe. Para entonces, la integridad estructural del edificio ya estaba comprometida. Muros de carga habían desaparecido y columnas de soporte estaban destrozadas. La segunda explosión encontró una estructura al borde del colapso y asestó el golpe final. La onda expansiva se propagó por el armazón debilitado como una ola destructiva, provocando lo que los ingenieros llaman colapso progresivo. Piso por piso, la sede del FSB comenzó a devorarse a sí misma. El cuarto piso se desplomó sobre el tercero, sumando su masa a la destrucción. Luego, el quinto piso se unió a la cascada. Cada derrumbe añadía energía cinética al desastre, convirtiendo al edificio en su propia bola de demolición. En menos de 5 segundos, lo que había sido un símbolo de 5 plantas de la seguridad del Estado ruso se convirtió en un montón humeante de escombros y secretos. Adiós por ahora.